La historia del herpes simple se remonta a 100 años antes de Cristo y ha sido descrito desde hace mucho tiempo, especialmente desde 1736, pero incluso se pudieron diferenciar los serotipos para 1960. Tiene una prevalencia muy elevada, incluso se dice que casi el 70 al 90% de todas las personas tenemos herpes tipo 1 y se adquiere desde la infancia, no necesariamente en un contacto sexual, estoy hablando del tipo 1. Sabemos que existen tipo 1, tipo 2 desde el punto de vista de herpes simple. 1.600 millones de personas son positivas para tipo 1 y 600 millones de personas son positivas para virus herpes tipo 2 en personas inmunocompetentes. Esto puede ser más alto, digamos, en su proporción cuando tienen algún compromiso del sistema inmune. El virus tipo 1 se encuentra más o menos en 190 millones de personas entre 15 a 49 años en los genitales. Casi hasta el 100% de los trabajadores sexuales son positivos para algún tipo de herpes y es más frecuente en mujeres. ¿Cuáles son las características? Sabemos que es un virus tipo DNA, tiene una doble cadena lineal, tiene una membrana nuclear que hace que se integre, tiene una envoltura, hace una replicación intranuclear y es muy afín por el ectodermo o por el tejido nervioso. Existen diferentes tipos. El uno que afecta la boca o la cara, como les decía, más del 70% de los adultos son positivos para este y se adquiere desde la infancia. Y muchos son asintomáticos. El tipo 2, que es el genital, más o menos el 22% de los mayores de 12 años tienen una prueba positiva para este tipo de herpes. El tipo 4 es el Epstein-Barr, tipo 5 citomegalovirus, el tipo 8 que es el virus humano, que se encuentra mucho en pacientes con SIDA y otras inmunosupresiones y se asocia también al sarcoma de Kaposi. Y el 2% de estos herpes, especialmente el tipo 8, se asocia pues a este sarcoma, a cáncer. ¿Cómo se da esta infección? Un contacto estrecho, porque hay un daño previo en la piel o porque tenemos microabrasiones en el coito que no se notan, que son asintomáticas, imperceptibles y nos puede llevar a una infección primaria donde se infectan las células epiteliales, mucosa o la piel y después hay una latencia que se da en el sistema nervioso periférico, pero también puede afectar el sistema nervioso central que nos va a llevar a una inflamación y esto nos podría llevar a una alta mortalidad. Y se ha encontrado una latencia importante en el sistema nervioso central por herpes tipo 1. Esta diseminación no se encuentra en pacientes inmunocompetentes. Entonces, se replica líticamente, o sea, con ruptura en las células de la piel, esta cápside se va a transportar por las neuronas y se quedan dormidos en el ganglio dorsal, donde vuelve a haber otra replicación. Posteriormente, esto entra en un periodo de latencia y puede tener tanto una replicación lítica o simplemente tener una expresión limitada. Y frente a cualquier estímulo existen unos transportadores como unos carritos que van desde el ganglio hasta la periferia y hacen que esto se produzca incluso en pocos minutos. Cuando hay, digamos, algún factor estresante, esto pasa en segundos, o sea, no es que necesite varios días para que se pueda volver a dar a esta infección. Entonces, este estímulo va a hacer que de una reactivación viral, viaja retrogradamente y se da nuevamente las lesiones. Y muchas de estas no producen lesiones, sino que son asintomáticas. Entonces, lo mismo, cuando puede ser asintomática, leve, puede comprometer la vida, puede haber compromiso en el ojo, dando una queratitis estromal herpética, en la piel, síntomas genitales, puede haber una enfermedad diseminada neonatal, puede haber simplemente manifestaciones leves en caras o hacer neuropatías comunes y recurrentes del trigémino, pero también puede llevar a una encefalitis, meningitis y esofagitis. Tenemos infecciones primarias, donde no hay anticuerpos, digamos la primera, cuando se da el primer contacto, no ha habido uno previo, es la causa del 30% del tipo 1, en el 30% se manifiesta como la primera lesión genital por herpes tipo 1. Inicialmente, cuando una persona tiene herpes tipo 1, puede adquirir el tipo 2 y pasar desapercibido que adquirió el tipo 2. Entre el 80 al 90% de las manifestaciones que tienen los pacientes no son reconocidos y muchos pacientes, especialmente las mujeres, pueden tener dolores pélvicos crónicos, dolores vaginales, dolores vulvares, sintomatología leve o severa y no pensamos en que pueda ser un herpes.
y las pacientes se quejan, y es que tengo cistitis, y es que tengo no sé qué, y es que me duele acá, y la actividad sexual, y cuando uno reinterroga o incluso observa mejor, esta paciente tiene herpes y se mejora muchísimo de su sintomatología dando tratamiento. Tenemos también dentro de la clasificación las infecciones recurrentes, y es que ha habido una infección previa por este virus y generalmente se da en la misma parte del cuerpo. Entre el 15 al 20% de las mujeres tienen lesiones activas en el cérvix y esta puede ser su primera infección. 20% es una cifra alta y esta cervicitis pues va a pasar desapercibida. Entre el 20 y el 60% de los que recurren, esta recurrencia es muy cortica, realmente la primoinfección es mucho más severa que las recurrencias. Pero lo que les he dicho, estas reactivaciones cuando son subclínicas o asintomáticas pueden durar incluso pocas horas, 6 horas, digamos, podría ser un promedio, y esto se da entre el 50 y el 80% de las personas. Entonces pasa rápido, como no hay lesiones evidentes, no tenemos. Solamente lo hacemos como muy consciente cuando la lesión es manifiesta y molesta por varios días. Todos sabemos que el herpes es una enfermedad que se autolimita a los pocos días. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Mujeres, raza negra o hispanos, ser HIV positivo, la edad y obviamente mayor número de compañeros sexuales. Esto presenta y hace que el virus hace que sea una respuesta inmune que puede ser intrínseca o innata. Entonces, primero hay una respuesta en esta primoinfección frente al virus y va a tratar de controlar esta reactivación. Pero el virus tiene unos mecanismos de los cuales no voy a hablar ahora porque nos podríamos demorar muchísimo, hace que estos mecanismos que tiene el virus, después el sistema inmune no logre ser tan eficiente y como está latente, no puede ser controlado y curado. Simplemente hay como una respuesta muy leve a esta segunda infección por algunos anticuerpos, pero no es lo suficientemente efectiva y por eso se sigue dando estos síntomas repetitivos. Y el virus tiene una gran facilidad para poder evadir esta respuesta inmune. Esto está mediado por las células T, disminuir su función en cada infección recurrente. La recurrencia es bien conocido que el virus tipo 1 recurre menos que el virus tipo 2. Estoy hablando en los genitales, porque en la cara y en la boca puede tener una recurrencia importante. La recurrencia del tipo 1 es mucho más leve que la del tipo 2 y el tipo 2 es más frecuente porque tiene una colonización del plejo sacro. Se inhibe la citotoxicidad mediada por las células que les mencionaba, que son dependientes de los anticuerpos. Vamos a ver así. Casi hasta el 98% de las recurrencias genitales son dadas por herpes tipo 2. La recurrencia por herpes tipo 1 se puede dar casi cada 2 años. Entonces, aquí para que nos quede claro, el herpes tipo 1 nos puede dar infecciones vaginales, o en el pene o genitales, ¿cierto? O en el área perianal. La tipo 2 solo da en los genitales, no da en la boca. Entonces, tipo 1, fuegos y genitales. Y fuegos o cualquier otra manifestación facial. Y la 2 solamente es exclusiva, la 2 no da en la boca. La recurrencia por tipo 2 puede ser muy frecuente, 4, 6 o incluso más episodios por año. Es necesario que obviamente haya un contacto, por ejemplo con sexo oral de una persona que tiene una lesión activa o que tenga herpes virus tipo 1 y lo va a contagiar a los genitales. Y esto hace que cuando hay en esta recurrencia hay una organización especial de la cromatina dentro del virus que hace que esté latente y que por eso podamos no tratarlo. ¿Cuáles son los desencadenantes de recurrencia? O sea, la vida diaria, la menstruación. Pues todas las mujeres en edad reproductiva tienen menstruación, ¿cierto? Y es un factor de riesgo. Exposición al sol y al calor. Entonces, si usted sufre herpes y se asolea, le puede dar herpes. Embarazo y anticonceptivos, ciertas dietas, una fricción intensa durante el coito o incluso durante la masturbación. El estrés es fundamental para que haya una recurrencia en la infección del virus por herpes. Otras enfermedades infecciosas. Este virus puede además tener variaciones en la misma persona. Y la gente puede tener el virus por muchísimos años y nunca haber hecho una manifestación y de pronto se hace evidente y entonces llegan, claro, es que usted
me contagió esto y usted fue infiel y usted hace, porque yo fui donde el doctor y el doctor me dijo que esto tiene un periodo de latencia de 10 días y entonces se arma la de Troya en esa casa y resulta que la persona lo tenía desde hace 30 años, era una enfermedad latente y se piensa que hay una falsa infidelidad. Y muchas veces también pasa con el virus del papiloma humano, que está latente y la gente dice, no es que usted me es infiel, y puede que sí, o sea, no vamos a entrar en el extremo de que no, pero si las personas están diciendo, no he tenido contacto con otra persona, pues nosotros le queremos a los pacientes. Y hay que explicarle a su pareja que esta es una enfermedad que puede estar latente y que se puede manifestar muchísimos años después. Contacto oral directo, contacto genital, contacto orogenital, contacto genitoanal, autoinoculación es, digamos, una de las maneras de transmisión. Y su periodo de incubación pues, varía más o menos entre 2 a 12 días. Los inmunocomprometidos van a tener unas lesiones entre el cuarto y el séptimo día del contacto hasta 3 semanas después, o sea, puede ser mucho más prolongado. Hasta el 90% de nuevos casos son transmitidos por alguien asintomático al momento de infectar. Entonces, y lo vamos a ver con una segunda conferencia de profilaxis para herpes, que nos va a hablar también el doctor Plata, la gente debe estar consciente que le puede transmitir el virus a su pareja, así no tenga lesiones. ¿Qué nos habían dicho? Solamente las personas cuando tengan vesículas son contagiantes y mientras que no haya lesiones no pasa nada. Cuando hay lesiones y vesículas, que hay una gran carga viral en ese momento, sí son más, o sea, sí es muy contagiante, pero no tenerlas y saber que se ha tenido herpes, ya tenemos que explicarle a las personas que pueden ser contagiantes hacia su pareja o las parejas que tengan. Y como les decía también, muchos síntomas no se reconocen como infección por virus del herpes simple. No se contagia ni en tinas, ni en piscinas, ni en ambientes húmedos. El agua y el jabón mata el virus. Hay una tendencia desde hace unos años de decirle a las personas, sobre todo cuando tienen ciertas lesiones de piel, no use jabón en los genitales, tanto en mujeres como hombres, que eso con agua queda igualito. No, hay que utilizar jabón. Lo importante de los jabones, que sean jabones suaves, no abrasivos, y que deben quitarse muy bien en el momento de realizar el baño. Pero hay que utilizar jabón porque mata el virus del herpes, por ejemplo. Sin embargo, sí tiene fómites como otros virus en muy pocos minutos, por ejemplo, con las toallas. Entonces, si una persona tiene herpes genital, tiene lesiones, pues ideal no compartir la toalla con la persona con la que convive. Los hombres son portadores y infectan al 10% de las mujeres y las mujeres portadoras infectan al 4% de los hombres sanos y no hay información muy clara entre esta transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres. En cuanto a los tratamientos, los antivirales inhiben la formación de nuevos virus por su interferencia en los diferentes pasos de la replicación, pero no son curativos, no actúan en la fase latente. Y en este momento tenemos tratamiento solamente para herpes virus simple, citomegalovirus y herpes virus zóster. Esto es, digamos, una parte de la historia. Tenemos en cuanto al tratamiento, análogos de los nucleócidos, de los pirofosfatos, derivados de la quinazolina, que esos especialmente se utilizan en citomegalovirus como los inhibidores de los benzimidazoles y etcétera. Ay Dios, esto es como un resumen en donde actuarían los diferentes medicamentos en el ADN del virus, pero no nos vamos a detener en este momento. Aciclovir es el tratamiento por digamos, el más antiguo, es un tratamiento supresor, se utiliza como preventivo y profiláctico, pero tiene una baja biodisponibilidad y una baja absorción por vía oral. Requiere una fosforilización para que sea activo. Para que este aciclovir debe transformarse a aciclovir trifosfato y produce una inhibición competitiva en el ADN polimerasa del virus. Entonces, el valaciclovir, que ahora está muy de moda otra vez, pero es un medicamento viejo, o sea, no es un medicamento desarrollado recientemente, es una prodroga del aciclovir, o sea, no es realmente el valaciclovir el que funciona, realmente se convierte en aciclovir, pero tiene una mejor biodisponibilidad, tiene
le hicieron un cambio en un éster en la cadena lateral, haciendo que sea más disponible y que actúe durante mucho más tiempo. Tiene una mayor efectividad que el aciclovir por estas características. Entonces, del aciclovir solamente queda el 10 al 20% biodisponible y el valaciclovir, cuando se convierte, es 3 a 5 veces mucho más disponible. Tenemos otros medicamentos como el fanciclovir, que se convierte a penciclovir con disponibilidad absoluta, pero en Colombia no se consigue, si no estoy mal, ¿cierto, doctor Plata? No conseguimos fanciclovir. Se consigue más en Brasil, por ejemplo, en Latinoamérica, pero en Colombia en este momento no tenemos. Hay diferentes tratamientos novedosos, nanopartículas que puedan llegar a las polimerasas y actuar directamente en algunas glicoproteínas del virus. También se pueden utilizar algunos medicamentos asociados con óxido de zinc para utilizarse como tópico, especialmente en vagina cuando hay muchas recurrencias, y otros medicamentos que pueden tener acción durante también el ADN helicasa y primasa del virus. Para la resistencia, entonces, hace poco, cuando empecé a pensar mucho más en este tipo de infección de transmisión sexual y que nadie estaba en general hablando tanto como en otras épocas, muchas personas decían, no, pero es que el aciclovir tiene resistencia y es que el valaciclovir no hay resistencia, entonces tienen que traer otros medicamentos nuevos. Realmente la resistencia es bajita, es mucho más alta en inmunocomprometidos, pero es baja en inmunocompetentes. El mecanismo de resistencia es que se elimina o disminuye la afinidad del virus por la timidina quinasa, hay una disminución de las proteínas autofágicas que regulan la inmunidad y hay una disminución en la actividad también de esta timidina quinasa. Y los virus también, por supuesto, tienen mutaciones genéticas que hacen que se dé mayor resistencia. Se presenta entre el 3 al 10% de los inmunocomprometidos, pero otros estudios hablan de una resistencia hasta del 35%. La resistencia en inmunocompetentes es baja, es menos del 5%. Por supuesto, aquellos que son inmunocomprometidos, incluso los trasplantados de médula ósea, pueden tener un riesgo de resistencia hasta del 30%. ¿Cómo es esta prevención? Sexo con condón. No contacto sexual, por supuesto, si hay lesiones en ese momento, pero si hay hay que saber si las parejas son cero concordantes o cero discordantes. Si son cero discordantes, pues ya sabemos que cuando las personas tienen sexo y no usan protección y están asintomáticas, también pueden transmitir el virus. Entonces, deberían utilizar siempre preservación o utilizar tratamiento profiláctico, como ya van a hablarnos más adelante de esto. La vacunación. No hay en este momento, aunque las están desarrollando, vacunas para el herpes tipo 2, sí para el virus zóster y tiene un 50% de efectividad. El valaciclovir es un buen tratamiento para serodiscordantes porque se reduce en estas parejas, cuando hay toma supresiva, hasta un 90% esta transmisión. Y por supuesto va a ser mucho mayor si hay uso del condón. Aquí en este estudio, hasta el 90% de los pacientes inmunocompetentes que trataron no tuvieron ninguna recurrencia cuando se utilizó valaciclovir. Y cuando se hace una supresión diaria, se disminuye en este estudio entre el 70 al 80% de las recurrencias en un año en pacientes serodiscordantes. En este estudio, con 4.034 parejas que encontraron. Entonces, algunos de estas parejas, el 34%, que eran susceptibles para virus tipo 2, fueron excluidos porque resultaron positivos, pero se creían que no tenían la infección. 19%, esto, a ver, para ser más claro, había los susceptibles para tipo 2, entonces pues fueron excluidos, que era el 34% de estas parejas. El 20% de estas parejas se pensaba que no tenían virus y que, por supuesto, al hacerles el estudio se encontró que eran positivos para tipo 2, por lo tanto fueron excluidos. Esto fue un estudio que se hizo a 8 meses, fue multiinstitucional y que se encontró. De los que realmente fueron positivos para el estudio, o sea, que pudieran estar incluidos en el estudio, 1.400 parejas aleatorizadas a valaciclovir y a placebo. ¿Y qué se encontró? Que sí hubo una disminución importante en la recurrencia cuando se les dio valaciclovir a aquellos que eran cero discordantes y cero concordantes.
4% solamente o se presentó nuevamente recurrencia y el 10% con placebo. Entonces se encontró que los pacientes que consumían o que se les formulaba este tratamiento como preventivo a largo plazo disminuían esta recurrencia y la posibilidad de infección a los cero discordantes. Las mujeres se encontró en este estudio que tenían mayor posibilidad de contagio que los hombres por contacto sexual y fue mucho menor en estas mujeres que sí recibieron valaciclovir, o sea, no hubo menos infección y menos recurrencia. Se encontró en este estudio que el 37% no usaban preservativo, que el 20% solamente usaba condón, pero solamente el 90% lo usaban todo el tiempo, el 43% utilizaba preservativo entre una o el 90% de las veces, o sea, un rango demasiado amplio. Y se logró demostrar que en recurrencia la toma del valaciclovir versus placebo sí disminuía estas recurrencias y el contagio. Los esquemas de tratamiento hay diferentes, esto está tomado por las guías del CDC y de las guías colombianas de infectología y en el primer episodio oral podemos dar aciclovir, 200 miligramos cada 5 horas por 5 días, 400 cada 8 horas por 5 días o valaciclovir 2 gramos cada 12 horas, 5 tabletas y también el mismo esquema en recurrencia. En primer episodio genital, 200 miligramos de aciclovir cada 5 horas por 7 a 10 días, 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días o un esquema de 1 gramo de aciclovir cada 12 horas por 7 a 10 días en el primer episodio genital. En recurrencia genital, 400 miligramos cada 8 horas por 5 días de aciclovir 800 miligramos 2 veces al día por 5 días o valaciclovir dependiendo de la severidad de la recurrencia al año, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días en el episodio agudo y cuando hay recurrencias más de 6 al año, necesitamos hacer un tratamiento de supresión y para herpes genital podríamos utilizar aciclovir 400 miligramos 2 veces al día por 12 meses o valaciclovir 500 miligramos al día por 6 meses a 1 año. Sin embargo, si la persona tiene muchísimas recurrencias, más de 9 a 10 episodios al año, deberían recibir 1 gramo al día por lo menos 1 año. Esto es un resumen de las guías del CDC de Atlanta, que más o menos son muy parecidas, sin embargo aquí también nos mencionan fanciclovir, que en Colombia no lo tenemos. Pero además esto se asocia a un compromiso importante de la función sexual. ¿Por qué? Porque se producen disfunciones sexuales, esto produce estrés, hace que los hombres puedan llegar a presentar disfunción eréctil o eyaculación precoz, pueden asociarse también a bajo deseo porque qué pereza tener sexo, entonces inhibo mi deseo porque voy a contagiar o podría llegar a estar contagiada. Puede haber trastornos del orgasmo, especialmente en mujeres, incluso dispareunia y dolor genital, también bajo deseo y todas estas infecciones nos pueden llevar a tener unas conductas evitativas. Pero es importante tener en cuenta que no se acaba la vida sexual por tener herpes. Implica cambios en la manera de vivir la sexualidad, ¿sí? Hay una mayor preocupación por contagiar a la pareja y definitivamente en periodos de lesiones que son visibles, que son evidentes, se debe evitar tener contacto directo con el órgano afectado. Evitar coito cuando hay una manifestación clínica o penetración anal o sexo oral si hay lesiones evidentemente clínicas. Pero no se acaba la vida sexual por tener herpes. No se transmite por contacto en pieles gruesas sanas, pero a veces hay microabrasiones que no logramos determinar. Entonces, ¿qué es importante decirle a las personas? No se acaba la vida sexual, pero hay que tener precauciones. Hay que hacer un sexo seguro. Y en estos casos, yo creo que ya vamos a poder entender que les podemos dar terapia de supresión a los pacientes, que casi que se comportaría como un PrEP con HIV en los pacientes que tienen herpes en parejas serodiscordantes. Las manifestaciones de afecto pues no deberían perderse, o sea, tengo herpes y doy la espalda o le doy la espalda al que está con la lesión, pero si tenemos unas conductas amorosas, de afecto, de acompañamiento a las parejas y les indicamos que esto puede hacer que la persona se sienta más tranquila en estos episodios infecciosos, van a hacer que las personas se sientan apoyadas y con mucho más confianza y que no son rechazadas. Importante que las parejas tengan sinceridad entre ellas. Yo les recomiendo mucho cuando llegan parejas nuevas, los dos deberían tener un perfil de infecciones de transmisión sexual para conocer cómo es su estado.
ser sinceras las unas con las otras. Por supuesto, no es mucho gusto, me llamo Sandra, tengo herpes, pues de eso no se trata, pero en la medida en que las personas se van conociendo y van a empezar a intimar y a tener un contacto sexual, sí es bueno que haya una muy buena comunicación, haya una confianza entre las dos personas antes de llegar a ese contacto sexual y explicar que no es necesario la promiscuidad para que la gente lo pueda adquirir. Muchas personas, como les decía, lo tienen desde muy pequeño, el herpes tipo 1, que también puede llegar a dar lesiones genitales. Un solo contacto es suficiente. Y es importante este impacto psicológico que se da en el autoestima. Entonces, si somos muy empáticos con los pacientes, las personas van a estar mucho más tranquilas y van a poder tener una vida sexual mucho más sana. Definitivamente no es una enfermedad curable, es para siempre, pero le podemos enseñar a las personas a manejarlo. Encontré dentro de toda esta búsqueda, realmente no sabía que existía, me imagino que el doctor Plata sí, pero no la conocía, y existe la Semana de la Conciencia de las Infecciones de Transmisión Sexual, que se lleva a cabo en el mes de abril, entre el 9 y el 15 de abril. Y creo que esta es una oportunidad para que nosotros hagamos parte de una campaña, especialmente todos los días, digamos, en nuestra consulta, pero esta semana como decirle, mire, estamos en la Semana de la Conciencia de las Infecciones de Transmisión Sexual, y cómo hacer más énfasis. Realmente creo que esto debería ser diario, no solamente una semana al año, pero podríamos como tener una excusa más para poder hablar de este tema. Muchas gracias.